¿Usted quedó impactada, doctora? Sí, totalmente, totalmente. No es un caso, le vuelvo a decir, no es un caso común, y eso que en mi experiencia de ver promedio 500 muertos por año, no esta violencia que se encontró en este cadáver. Cuando aparece la figura de crimen ritual, las cosas siempre adquieren matices inquietantes. El amarillismo de ciertos medios, por ejemplo, genera especulaciones que rayan lo fantástico. Estas especulaciones, a su vez, terminan siendo funcionales a quienes desean esconder la naturaleza real de lo acontecido. De este modo, muchas veces se termina hablando de demonios cuando está claro que los monstruos son más terrenales de lo que nos gustaría pensar. Lo ocurrido en 2016 en Kimi Lee es un claro ejemplo de todo esto. Hablamos de un caso donde la corrupción se hizo presente y donde, de modo constante, se alimentó una narrativa que al día de la fecha sigue despertando escalofríos. ¿Qué fue lo que pasó en esa ciudad hasta entonces tranquila? ¿Por qué el terrible asesinato que allí tuvo lugar terminó de pronto en ese laberinto donde se amalgamaron videntes, falsos testimonios, abuso de autoridad y brujos? ¿Por qué tuvieron que pasar 6 años para que haya un veredicto? La frase que dicta Pueblo Chico Infierno Grande va a adquirir nuevas dimensiones en este nuevo episodio. Hoy, en Argentina Oculta, el caso Marito Salto. En el 2017 se celebró un funeral cuyo propósito fue despedir a un perro al que enterraron junto a unas cuantas medallas. Y es que Halcón no era un perro como cualquier otro. Halcón fue parte activa para la resolución de varios casos de resonancia nacional, entre ellos el de Marito Salto. De hecho, según su adiestrador, Marcos Herrero, no fue casual que el can terminara muriendo pocos meses después de formar parte de esa investigación. Los hechos fueron más o menos los siguientes. Halcón guió a los oficiales hacia la casa de un sospechoso. Allí encontró una habitación en la que había estatuas paganas, un féretro con tierra de cementerio en su interior, una docena de frascos con fetos, gallinas degolladas y parte de los genitales del niño asesinado. Con ese hallazgo se dio la estocada definitiva a los 12 apóstoles, la supuesta secta que se había encargado de secuestrar y mutilar a Marito. Hasta ahí la historia conocida. Sin embargo, un detalle fue pasado por alto en aquel momento de conmoción. Uno de los hombres detenidos tuvo tiempo, antes de quedar inmovilizado por la policía, de sacar una pequeña bolsita de uno de sus bolsillos. De allí extrajo un polvo y se lo habría arrojado a Halcón en el hocico, anunciando vengativo que con aquello lo condenaba a morir reventado. Tiempo después, la profecía se cumplía con efectividad asombrosa. El perro empezó a bajar de peso y ningún veterinario pudo evitar que su estado se agravara con el paso de los días. Luego de empezar a vomitar sangre, había muerto sin recibir un diagnóstico claro. Algunos hablaron de una insuficiencia renal maltratada y particularmente invasiva. Otros se limitaron a persignarse. La persona que maldijo a Halcón fue llevada a juicio años después, pero no nos adelantemos. Analicemos el caso desde el principio. Veamos cómo fue que Halcón terminó involucrado en aquello y conozcamos cuál es la delicada situación que hoy día atraviesa su entrenador. Kimi Lee es una ciudad de 15.000 habitantes, ubicada al centro-oeste de Santiago del Estero. Mantiene su identidad los rasgos propios de un pueblo rural de esa zona, entre ellos la costumbre de la siesta. Fue justamente en el horario de la siesta que esta terrible crónica encontraría su inicio. Corría el 31 de mayo de 2016 y Mario Agustín Salto, de 11 años, tomó su bicicleta, su improvisada caña y se despidió de su madre alegando que se iría a pescar a Weisburg. Weisburg cuenta con un barrio de apenas 22 familias llamado Alomo, conocido por la represa, el desagüe. A esa represa se dirigió el niño, siguiendo una rutina típica para muchos niños de la zona, una rutina que hoy ya quedó en desuso luego de lo que pasaría ese año. A las 7 de la tarde, Gladys Ramos, mamá de Marito, se empezó a alarmar. Su hijo solía estar en el hogar para esa hora. Junto con otros familiares salió a buscarlo. Una mala corazonada, quizás eso a lo que llaman instinto materno, le nublaba los pensamientos. Las cosas no mejoraron cuando en la represa encontraron la bicicleta del niño y sus cosas de pesca. De modo inmediato se realizó la denuncia a la comisaría. Policías y bomberos no tardaron en realizar un improvisado rastrillaje. También se tomaron presurosos testimonios a vecinos del lugar. Los resultados: incertidumbre total.
Uno de los infanticidios más brutales de Argentina estaba por salir a la luz. A 6 kilómetros de la represa, cerca del antiguo basural, un productor rural de la zona vio algo que lo dejó estupefacto. Eran las primeras horas del 2 de junio de 2016 cuando el hombre percibió que uno de sus perros llevaba algo entre sus dientes. Parecía una pierna humana. Sin perder un segundo, el sujeto llamó a las autoridades. Cuando los oficiales se presentaron, no tuvieron que revolver demasiado para encontrar diversas bolsas de basura en las que habían repartido el cuerpo desmembrado de Marito. La policía forense que fue al lugar no encontró los testículos ni el pene del pequeño. La autopsia posterior revelaría que Marito había sido víctima de abuso sexual, que había sido estrangulado por un cable y que su muerte se había producido por el desangrado que el descuartizamiento le había provocado. Quimilí no poseía antecedentes de un ataque de tal brutalidad, por lo que un silencio de pesadilla colmó las calles. Cuando los vecinos lograron salir del estupor, los stencils con el lema Justicia por Marito empezaron a multiplicarse. El abuso sexual puso en el foco de la investigación a personas con antecedentes en este delito. También se dijo que los cortes en el cuerpo tenían la precisión propia de un experto en el manejo de cuchillas y de sierras. Esto no era un gran dato. Quimilí es un pueblo campero donde muchos aprenden desde chicos a matar y carnear animales. Así todos los mataderos y las carnicerías estuvieron en la mira. Al inicio de la investigación se barajó otra teoría. Dado que Quimilí es una zona de paso con varias rutas que lo atraviesan, el tráfico de drogas no le es indiferente a los pobladores. ¿Era aquello un ajuste de cuentas? ¿Mensaje mafioso entre bandas, acaso? El 4 de junio se produjeron las primeras detenciones. Un diario de la capital santiagueña publicó en la tapa: 4 drogadictos confesaron haber matado y violado a Marito. Entre los detenidos, 2 eran carniceros. Más adelante todos fueron liberados. Tenían una coartada sólida. Las preguntas superaban con creces las respuestas y los vecinos empezaron de modo lógico a impacientarse. En este tramo del relato es donde empieza a tomar relevancia un personaje muy particular. Un hombre que se presentó frente a los desolados habitantes de Quimilí para ofrecer su ayuda. Un hombre que, más temprano que tarde, demostraría tener un costado secreto. Hablamos de Miguel Jiménez. Jiménez, que para ese entonces ya rozaba los 60 años, fue desde siempre una presencia fuerte en Quimilí. Ligado a políticos fuertes de la zona y casado con una docente que trabajaba en la escuela donde cursaba Marito, no dudó en mostrarse empático y preocupado por todo el caso. En su rol de persona acaudalada y benefactora, brindó recursos para buscar a los culpables del atroz asesinato. Incluso se lo pudo ver codo a codo con los policías, indagando hasta el más mínimo detalle. En determinado momento, Jiménez propuso que se sumara a la investigación a una vidente. Dicha mujer hizo oraciones en los lugares donde Marito había sido visto por última vez. Así, entre vibraciones místicas, testimonios cruzados y evidencias confusas, identificaron a un grupo de personas que tenían en común haber estado en la zona de la desaparición. Ramón Burra Rodríguez, empleado de una ladrillería cercana a la represa; Rodolfo Rodisequeira, del barrio Cooperativa y socio de Rodríguez; Daniel Chicho Sosa, José Nano Ledesma y al menos un varón más. Sin embargo, los rastros de ADN encontrados en el cuerpo de Marito no coincidían con el de los detenidos y a falta de una confesión, la investigación se estancó. Pasado el año y medio del crimen, la segunda jueza de instrucción le pidió auxilio a la Policía Federal. Alguien mencionó que solo una persona podía destrabar la encrucijada en la que se hallaban: Marcos Herrero, un instructor que junto a sus perros ya había demostrado que era capaz de encontrar caminos donde otros no los veían. La mayoría no creía que esto derivaría en algo, pero la presencia de los ovejeros, Duque y Halcón, lo cambiaría todo. Los perros fueron llevados a la represa de Alomo junto con una prenda de Marito y en pocas horas hallaron un trozo de madera con tanza que los familiares de Marito reconocieron de inmediato. A metros de donde apareció la madera también encontraron una billetera que adentro tenía un papel manuscrito en el que se veía el número 666 y un triángulo con un ojo dentro. Era una clara referencia al símbolo de la providencia y poseía una similitud enorme con el villano de la serie animada Gravity Falls. El papel no solo tenía escrito el nombre Marito y lo que parecía la descripción del plan para secuestrarlo y ofrendar su víctima. El papel
tenía otros olores. Así se allanó la casa de la hermana de Sequeira, donde encontraron una horqueta con la letra M, reconocida también por los familiares. Por la labor de los perros fueron detenidas 3 personas que no habían sido investigadas antes. En sus viviendas aparecieron nuevos papeles. Todo indicaba la presencia de una secta que pretendía utilizar la juventud de Marito para darle poder a su líder. ¿Y quién era el líder? Miguel Jiménez. El hombre pasó de investigador a investigado y se supo que muchos lo conocían como el Brujo. Los perros salieron rumbo a su hogar y es así como nuestra historia vuelve al principio. Como ya dijimos, Jiménez maldijo a Halcón y luego fue detenido. Con el impulso de estos hallazgos se tomaron nuevas muestras de ADN, esta vez de manera extendida. Cerca de 3.400 varones de Quimilí fueron sometidos a exámenes, pero ninguno marcó coincidencias con los rastros biológicos que se encontraron en el cuerpo de Marito. Así las cosas, pasados 6 años, Miguel Jiménez llegó a juicio acusado de ser el autor intelectual del secuestro. Otros hombres y mujeres fueron acusados por cómplices y encubridores. El panorama parecía estar aclarándose, pero cuando llegó el momento de las declaraciones, todo se volvió más y más turbio. 3 de los detenidos sostuvieron que al momento de apresarlos, los habían torturado para que confesaran o bien comprometieran con sus testimonios a los demás. Un testigo de identidad reservada se quebró y anunció que había mentido porque su madre estaba amenazada de muerte. Incluso los familiares de Marito alegaron que la policía los había presionado para que dieran el visto bueno a las pruebas presentadas, aun cuando algunas de ellas les parecían de poca trascendencia. A su vez, durante el juicio, las defensas cuestionaron los hallazgos de Herrero. Un perito experto cuestionó la validez científica de pruebas encontradas luego de tanto tiempo. Herrero se defendió y aclaró que usaba en sus perros una técnica que había aprendido de antepasados tehuelches. Aparte de eso, para el momento en que el juicio se llevó a cabo, Herrero ya había sido acusado de plantar huesos y cartas apócrifas en la investigación de la desaparición de Viviana Luna en 2016. A pesar del convulso paisaje y unas cuantas idas y venidas en los testimonios, los jueces consiguieron que se rompiera el pacto de silencio que había entre los miembros de la secta y se pudo llegar a un veredicto firme. Miguel Brujo Jiménez y Rodolfo Rodi Sequeira, 2 de los 9 acusados, fueron condenados a prisión perpetua por ser responsables directos del secuestro, la violación y descuartizamiento de Marito Salto. Debe condenarse al prevenido Miguel Ángel Jiménez de las condiciones personales obrantes en autos a la pena de prisión perpetua con más las costas y accesorias de ley por ser autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, artículo 141 del Código Penal. Ramón Rodríguez fue condenado a 11 años de prisión y Daniel Sosa fue absuelto de la causa. De los otros 5 imputados por encubrimiento agravado, solo 3 fueron condenados a 3 años de prisión. El resto fueron absueltos. Herrero sostiene que es víctima de una persecución. Cree que su trabajo resolvió casos que gente de poder quería irresueltos. El 23 de marzo de 2023 empezará el juicio contra su persona. Halcón, por su parte, sigue siendo considerado un héroe y quedó inmortalizado en una canción titulada El perro de Dios. El final de esta historia es agridulce. ¿Se hizo justicia? Sí, pero en el medio quedó claro que había y que hay en Quimilí intereses encontrados y un sistema corrupto que hizo todo lo posible por entorpecer el curso de las investigaciones, dejando así una incógnita abierta que hoy alimenta a nuestra Argentina oculta. Y hasta aquí un nuevo video de Argentina oculta para Clarín. Si les interesó la historia, los invito a dejar un like, a suscribirse y a activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan recorriendo este canal y haciendo maratón. Mi nombre es Magnus Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.